Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Abraham Lincoln. Muy buenas tardes. Hoy es 24 de marzo del 26 y vamos a hablar de lo que pasó hace 50 años. Hoy claramente no es una fecha alegre para ningún argentino. Se cumplen 50 años del golpe de Estado de 1976. No fue un golpe cívico-militar más. No fue como los golpes desde 1930 hasta 1976, que contaron con el apoyo cívico y obviamente con las armas. El 24 de marzo de 1976 fue un golpe que destruyó a la Argentina. Destruyó a la Argentina en su tejido social, en su economía, destruyó a la Argentina en su aspecto productivo. El golpe de Estado del 76, independientemente de lo que digan algunas voces opositoras, oficiales, algunos organismos, dejó oficialmente 8.900 desaparecidos. Seguramente va a haber gente que va a discutir esta cifra, va a decir no, 30.000, y se puede demostrar claramente que no lo fue. Y como ustedes saben, yo siempre voy por el dato oficial, y el dato oficial es el que informa la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que son 8.900 y pico de desaparecidos. Para el caso 8.900, un desaparecido, 30.000, es una aberración que jamás tuvo que haber sucedido en Argentina, y sucedió gracias a la anuencia de civiles, de sindicalistas y de algunos políticos. Habría mucho para analizar en esta historia, ¿no? Con el presidente Néstor Kirchner, allá iniciados los años 2000, por el 2003, se modificó el prólogo del libro Nunca Más. El libro Nunca Más, lo que decía, el prólogo hecho por Ernesto Sábato, ya desaparecido, ya fallecido, hablaba de la teoría de los dos demonios, hablaba de una guerrilla y de un terrorismo de Estado. Ese prólogo se cambió, ese prólogo se modificó. Agosto y Piacere era política de ese momento, ¿no? En ese momento el kirchnerismo arrebató la bandera de los derechos humanos del doctor Alfonsín, de un juicio que fue ejemplar a nivel mundial, el juicio de las juntas. Pero bueno, ¿qué quiero discutir hoy con ustedes? Quiero discutir justamente esta historia que tiene que ver con la justicia. Yo creo que Argentina, la Argentina de la paz, la Argentina que todos queremos, la Argentina que ansiamos construir, no se puede construir con una justicia que sea hemipléjica. No se puede construir creyendo, enseñando en los colegios, adoctrinando, que el ERP no existió, que las Fuerzas Armadas Revolucionarias no existieron, que la AAA no existió, que la FAP no existió, que no existió el Monte Tucumano, que no existieron las bombas en los departamentos, los secuestros de chicos, los secuestros de empresarios. Entonces, creo yo, y todo el mundo lo puede criticar, y todo el mundo puede llamar y decirme, flaco, estás equivocado, no sabes lo que decís. Creo yo que nosotros vamos a encontrar un atisbo de tranquilidad, un atisbo de paz, cuando todas las partes sean juzgadas y condenadas por nuestra justicia. Para poner un poco la cosa en perspectiva, yo recuerdo, y después lo vamos a discutir con la mesa, en el año 78 fue secuestrado Aldo Moro. Aldo Moro era secretario y había sido diputado de la Democracia Cristiana Italiana. Lo secuestraron creo que un 18 de marzo y fue hallado en el baúl de un auto el 9 de mayo del mismo año. Lo que para nosotros es curiosísimo y para ellos es una normalidad, es que combatieron a la guerrilla, a las Brigadas Rojas de Italia, con más democracia. Sigo poniendo nuestro andar en perspectiva. En Alemania,
en esa misma época, estamos hablando de la década del 70, década del 60, digamos 50, 60 y 70, fueron épocas de revoluciones en todo el mundo, de movimientos revolucionarios en todo el mundo. En esa época estaba lo que se hacía denominar el Ejército Rojo en la Alemania Federal y fue combatido. ¿Fue combatido con golpe de Estado? ¿Fue combatido con desapariciones? ¿Fue combatido con torturas? No. Fue combatido con más democracia. El último paralelo que hago tal vez sea uno de los más conocidos para todos ustedes, que tiene que ver con el IRA en Irlanda. El ejército revolucionario irlandés se combatió torturando, se combatió secuestrando, apropiándose de chicos. No. Se combatió con democracia. Nosotros, amantes de los atajos, hemos pedido un golpe de Estado siempre que la democracia flaqueó y siempre que la democracia no nos dio la respuesta que nosotros quisimos. Dejo acá en la mesa, y para discutir también con los invitados que tenemos, una cuestión que a mí me parece que no hemos discutido en profundidad, que tiene que ver con qué papel jugó la sociedad argentina en el golpe de Estado del 76. ¿Cómo es que nosotros no sabíamos, decíamos que no sabíamos y explicábamos que no sabíamos la desaparición del vecino, la bomba de la vuelta, un paquete en la calle? Yo me acuerdo en el colegio, en la escuela, todavía no en el secundario, nos decían que no tomemos paquetes de la calle, que no pateáramos cajas, que no pateáramos bolsas. Y eso tiene que ver con el accionar guerrillero, ¿no? Me hago otra pregunta y lo vamos a seguir después discutiendo con la mesa. Este general majestuoso del que hablaba Estados Unidos, el general Galtieri, ya fallecido, el que nos llevó a una guerra con una de las primeras potencias del mundo, ¿qué hubiese pasado si esa guerra se ganaba? ¿Cuánto más nos hubiese costado retomar el sistema democrático? Yo creo que esos 700 soldados que murieron, ya sea en la tierra o en el general Belgrano, son los que dieron el pie inicial para que el sistema democrático sea posible. Yo noto, y realmente me da un poco de bronca, un poco de asco, digo, qué gente insensata o qué idiota estas personas. Hoy he visto en Facebook, lo he visto en Twitter, lo he visto en TikTok, gente que de alguna manera añora al general Jorge Rafael Videla. Una cuestión que por lo menos a mí me parece imposible de digerir. Por último, les quiero decir algo a todos. Nosotros, cuando empezamos este programa con Bernardo y con José Luis, yo les decía que un poco la idea nuestra, aunque suene pedante, era hacer docencia. Y acá sí quiero hacer docencia, aunque suene pedante, y quiero decirles que tenemos que votar, que el sistema democrático se mantiene con el voto. Y refiero a las últimas elecciones, donde solamente votó el 67% del padrón. El otro 33% no votó. Ese no voto, ese 33%, es lo que puede dejar vivo la llama de la intolerancia, la llama de que el sistema democrático no sirve, la llamita, la grieta, como para cualquier insensato, cualquier manga de estúpidos, oficialistas, opositores o de los cuarteles, tengan la idea nefasta de que en algún momento se puede volver. Entonces hoy en este día de tristeza, en este día de 9.000 desaparecidos, de 30.000 o lo que ustedes quieran, yo invito a más democracia, invito a votar más, invito a votar mejor, invito a que recordemos a nuestros desaparecidos, a nuestros soldados de Malvinas que nos dieron la democracia y a todos aquellos que tuvieron que ver con que hoy podamos hablar en esta radio libremente, sin que nadie nos castigue, sin que nadie nos chupe, sin que nadie nos torture. Soy Osvaldo Paterno y enseguida volvemos.
donde se pegan las miradas del que mira a dónde va. En mi calle hay un banco que es tan largo y blanco como el mármol, donde iremos a parar. Bueno, y seguimos en Sin Hipocresía. Vamos a presentar a esta mesa de lujo que tenemos. Bernardo, José Luis, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bien, acá estamos, digamos, en este día tan especial, ¿no? 50 años del 24 de marzo, un día que como vos bien lo dijiste, nos marcó... Uy, se cortó, ¿qué pasó? No, va. Ah, ¿se escucha? Porque no escuché Sí, mal, sí, me sí, bajaste a mil cosas. Claro. No, que se, como vos bien lo dijiste, se destruyó lo que era la cohesión social, ¿no? Y también aparte, bueno, de lo económico, pero sobre todo fue la cohesión social donde, digamos, los vecinos dejamos de ser una comunidad, ¿no? Donde nosotros nos levantábamos en la mañana, no teníamos yerba, no teníamos azúcar, íbamos a lo del vecino de enfrente que a lo mejor estaba durmiendo, sacábamos la tacita, le dejamos, doña Rosa, te sacamos esto, después yo lo traigo, y ellos hacían lo mismo. Y eso eran, entre otras cosas, o salir a la vereda, las mujeres ponían la silla en la vereda mientras nosotros los chicos jugábamos a la pelota, andábamos en bicicleta, real eso, andábamos en bicicleta, claro, cambió, y bueno, claro, cambió. y después vino el golpe militar, para quienes a lo mejor ni sabíamos, ¿no es cierto?, no entendíamos, porque por ejemplo en mi casa, o sea, mis viejos eran laburantes, viste, tenían verdulería, no tenían, habían venido de Italia, no tenían ni la primaria hecha, sabían más leer y escribir, saben leer y escribir mi mamá, pero no habían ido a la escuela, mucho menos al colegio, todo eso. Lo único que sabían era trabajar, laburar. Claro. Entonces, digamos, en casa no se hablaba de política, no se hablaba de nada, y uno estaba al margen de eso, porque tal vez, como vos lo dijiste, te lo ocultaban tus mismos padres o los vecinos. Sí, no querían reconocer. Yo, por ejemplo, capaz tengo otra visión, José. Claro, José seguro, Luis, pero yo, por ejemplo, tomé la comunión ahí en la parroquia de San Francisco Solano, que la tomamos con el padre Mujica. Claro. Y lo asesinaron ahí, y en casa nada, no se habló absolutamente nada, ¿entendés? Beto, decime, ¿cuál es lo primero que te viene en una fecha como la de hoy? Primero que es una fecha para tomar conciencia, para plantearnos, ¿no? ¿Qué hicimos para que pase eso? Nosotros, en tal caso, no tanto, porque éramos chicos, pibes, ¿no? Pero nuestros viejos, nuestros abuelos, ¿no? Los vecinos de uno. ¿Qué nos pasó, no? ¿Qué nos pasa hoy? Como bien dijo Osvaldo, ¿no? En Twitter ves infinidad de gente alabando a un dictador, a un genocida, ¿no? A Jorge Rafael Videla, que por lo menos nosotros tuvimos el placer que falleciera de Marcos Paz, ¿no? Sí. Y sentado en el baño. Claro. Pero la verdad, digo, un golpe, no, es fuerte. Yo estaba viendo una foto, yo soy hincha de Estudiantes de La Plata, una foto de Bruja con Estela de Carlotto, y salió a matarlo. ¿Viste? Entonces digo, ¿qué nos pasa? Digo, con todas las virtudes y debilidades también de abuelas y de madres. Pero hay que estar también en la piel de quien perdió su hijo, su hija, que no sabe dónde están sus nietos, ¿no? Es muy difícil, y algo que hay que plantearlo también, y que muestra entereza de ellas, jamás buscaron revancha. No, bueno, digo... a ver, yo creo que atendiendo un poco a lo que decía José Luis y a lo que decís vos, yo creo que al día de hoy el golpe de Estado del 76 dejó una semilla que es no te metas. Sí. ¿No? Digamos, no te metas. Claro. Si pasó por algo. Por algo habrá sido. Por eso nos fuimos mal a casa del vecino. Entonces, yendo a lo que decía Beto de las madres, yo creo que hay que ser muy corajuda como para en pleno golpe ponerse un pañuelo blanco
en la cabeza Y dar vuelta a la Plaza de y Mayo. dar vueltita a la Plaza de Mayo. Claro. Sí. Ahora, Decían, sí circulen, podemos, circulen y sí empezaba la podemos, vuelta, ¿no? sí podemos, creo que podemos todos coincidir en que después lo que empezó como un movimiento necesario, noble, valiente, terminó con una Eve de Bonafini Bueno, pero- desdibujada, Bueno, diciendo, pero- bueno, qué bueno que a Estados Unidos le metieron 2 aviones Sí, en el Trade no, Center. sí, ya sé, sí, cosas sí, que, sí, que bueno. no tienen que ver, digamos, con la esencia del nacimiento del Claro, no, por movimiento de supuesto, ellos, bueno, ¿no? pues yo tuve el honor de conocer a Noelita Cortiña y me parece que era totalmente diferente. Sí, lo mismo que. ¿No? A Eve. A ver, claro. Sí, claro. Entonces digo, hay y hay, ¿no? Pero hay que estar un segundo nada más en la piel de que, digo, lo mismo cuando vemos un hecho de inseguridad, hay que ponerse un segundo en la piel de aquel que desgraciadamente sacan un hijo, ¿no? Con un tiro, con lo que fuera. ¿Qué recordás? No, aparte- ¿Qué estabas haciendo? sí. Acá tenemos toda la misma edad, más o menos, ¿no? No, yo soy un poquito más grande. Me parece que vos sos el más joven de la mesa. Vamos a tirar un ejemplo. Yo, o sea, Bueno, a ver, soy bueno, menos. mejor, Sí. mejor. ¿Qué recordás de ese día del 24 de marzo del 76? Así rápidamente. Un No, flash. la verdad que ya te dije, o sea, en casa ni siquiera se hablaba, ya se comentaba que iba a haber un golpe y era como que, viste, bueno, mañana juega Boca, mañana juega Claro. River. Era Y- algo más de la agenda. Claro, era algo más de la agenda que como cualquier otro golpe anterior. Lo que pasa que no fue lo mismo, como vos lo No, dijiste, no. este último golpe Claro. militar ya fue un desastre, no lo No quisieron. digo que era nene pecho lo que pasó antes, claro, pero, no nada, vinieron, claro, no vinieron a claro. destruir la sociedad, No. a destruir la... Digo, Yo algo- creo, Era sí. más una guerra ideológica que Yo otra creo cosa. que ¿sí? los golpes anteriores Sí. Eran no antiperonistas. fueron nene de pecho, fueron No. un Sí, poco sí, menos que sí, nene de sí, pecho. sí, a comparación de esto, sí. Hay Te un tema quiero central, contar, está sí. Carlos Trabulsi en línea Ah, bien. y vamos a hablar con él y vamos a hablar de esta fecha, bueno, de lo que se Sí, va a tratar hoy el claro, programa, ¿no es claro. cierto? Eco. Carlos, Osvaldo Paterno te habla, ¿estás ahí? No se te escucha. No se te está escuchando. A ver, ahí están trabajando. Está todo el cuerpo técnico Sí, trabajando en la sí, comunicación. sí. Ahí está. Muy bien, muy bien. No, lo que sí digo mientras esperamos que salga Carlos, ¿no? Algo que manifestaste, y yo la verdad no comparto el tema de la teoría de los dos demonios. Yo sé que le ha pasado, hubo gente que desgraciadamente... A ver. Sí, Carlos, ¿nos escuchás? a ver. Carlos. No se escucha. Está muteado, me parece. Sí, sí. Fíjate si no hay un botoncito de mute. Eco. A ver. ¿Vos nos escuchás? Bueno, capaz hay un botón de mute que no estás tocando. Bueno, vamos a tratar de recuperar. A ver, ahí. Ahí está, ahí está. ¿Ahora estás? ¿Ahí me escuchan? Sí, Ah, sí te perfecto, perfecto. Bueno, costó pero salió. Eco. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan, chicos? Un Bien. gusto, como siempre. Bien, Muy bien, muy bien. Estamos hablando justamente de esta fecha que es tan cara para todos nosotros, ¿no? Y una Y pregunta, preguntaban qué recordaban de ese día. ¿qué, claro, qué estabas haciendo o qué recordás de ese día? Vos me parece que sos más joven que nosotros. Ese día estaba en la parada del colectivo para ir al colegio. A mi colegio, a la Inmaculada. Siempre iba caminando, pero Sí, ese sí. día se me ocurrió esperar el colectivo y paró un taxista. Y el taxista me dice, pibe, andate para tu casa que dieron un golpe. Claro. Le digo, ¿qué? Sí, andá para tu casa que dieron un golpe. Y fui para mi casa y estaba mi papá y mi mamá durmiendo. Mi papá era diputado nacional en ese momento. ¿Ah? Lo despierto, le digo, papá, dieron un golpe. Y mi papá me responde, déjame dormir, no me jodas. O sea que, más allá que muchos dicen que lo venían venir, quizás los que estaban en la cocina y que era gente Sí. transparente, que trabajaba realmente con vocación de servicio para la política, no lo veían venir, porque muy inocentemente sabían que faltaban 9 meses para las elecciones. Y realmente veían que la Argentina tenía una fortaleza institucional en ese momento
que seguramente iba a permitir llegar a los 9 meses. Ahora, Con lo cual creo que ese golpe realmente fue criminal desde el comienzo. Sí, ¿vos, claro. vos creés que con María Esteles Martínez de Perón, con López Rega, con Ítalo Luder, teníamos Con algún todos- tipo de con todos ellos- con poder todos institucional? ellos- con todos ellos se llegaba porque había fortaleza institucional. Aparte, El Congreso funcionaba y las instituciones del Estado funcionaban. aparte ya creo que... Por eso fue necesario, como funcionaban, y faltando 9 meses para las elecciones, por eso fue necesario dar un golpe cívico-militar. Claro, Porque los que estaban no iban a ser reelectos, y necesitaban mantener poder y necesitaban mantener un montón de cosas, y ahí se asociaron con los militares en la Casa de Brujas. Claro, porque ya estaba hecho el decreto de llamado a elecciones para diciembre. Y sin embargo no lo respetaron y dieron el golpe. ¿Sí? Y claro, ¿por qué? Porque era evidente que quienes estaban acompañando a Isabel no iban a ser reelectos. Era clarito. Claro, ¿Entendés? sí. Y entonces hubiera sido un cambio de la historia muy distinto. La Argentina tuvo varias interrupciones realmente, y discúlpenme la expresión, dijaputés, Ujú. que hubieran permitido, si no se hacían, cambiar la historia. Y realmente esas manos negras que se manejaban atrás del poder y que todavía se siguen manejando, son las que buscan intereses personales y no el bien común de la sociedad. Y Car- es muy triste eso. Sí. Carlos, ¿tu papá qué fuerza política representaba? Mi papá era dirigente del Partido Demócrata Cristiano y subió encabezando la lista de la Alianza Popular Revolucionaria, la fórmula Alén de sueldo, Ah, claro. y encabezaba la lista de diputados nacionales en la capital federal, e ingresaron sobre 25 diputados que se eligieron, ingresaron 5 diputados nacionales. Te hago una pregunta que también estábamos discutiendo acá en la mesa. Vamos a ver cuál es tu opinión. ¿Vos te acordás que en el informe de la CONADE, del informe Sábato, se hablaba de la teoría de los 2 demonios, ¿no es cierto? Ujú. Que después fue cambiado en el 2003, 2005, por ahí, durante el gobierno del presidente Kirchner. ¿Cuál es tu opinión? Digamos, A ver, yo creo que no hay 2 demonios. Ujú. Yo creo que hubo una lucha terrorista contra un gobierno que actuó criminalmente, porque era un gobierno que tenía las armas, que representaba el Estado y que debía ajustarse a la ley y no actuar como actuó. Pero del otro lado había un sector terrorista. Eso no significa que habían 2 demonios. Claro. Significa que había un gran conflicto de inseguridad y de violencia en la Argentina, y que había que colocarle un límite a esa violencia, pero a través del derecho, a través de lo que el pueblo acompañó, que es una constitución, Ahora, que son las normas y que son las armas que le dieron al poder estatal. pero no es interesante indicar que la guerrilla, la subversión, o como lo quieran llamar, esas fuerzas que querían el poder por las armas, actuaron en contra de un gobierno democrático? Pero claro que sí, pero eso no significa Porque digamos, que cambia un poco. Yo creo que cambia la ecuación si uno pelea contra la democracia o contra Está bien, el perdón. autoritarismo. Pero- A ver, la Constitución indica que pelear podés- contra la democracia, pelear Ujú. contra la democracia y pelear contra el autoritarismo, que es Ujú. el Estado en sí, no significa que el Estado Claro. deje de lado la ley. Claro, bueno, es lo que Entonces- explicaba con las brigadas rojas en Italia, Bueno, el ejército obvio. rojo en Alemania, Pero acá no pasó. la IRA. Obvio, acá no Acá no pasa. pasó. Acá no pasó. Y tienen que ir a justicia hasta el último de los que Ah, cometieron el último todos. delito. Acá el Estado se colocó la vincha, se pintó la cara, Claro. dejó de lado la ley y Ujú. empezó a meterle para adelante, y en ese meterle para adelante permitió que algunas partes de su gobierno empezaran a cometer violaciones, excesos, delitos, etcétera, etcétera. Porque en realidad acá al gobierno militar se le critican 2 cosas. Primero, obviamente,
haber interrumpido un proceso democrático. Y en segundo lugar, haber confundido su rol de Estado y haberse convertido en un ejército revolucionario, porque el gobierno no era un ejército revolucionario que peleaba contra otro ejército revolucionario. El gobierno era el Estado. Sí, era el derecho. Tenía que respetar el derecho. Entonces acá está el problema. Del otro lado, evidentemente, yo también lo colocaría en delitos de lesa humanidad, guarda, pero no estoy colocando en una teoría de los dos demonios. Totalmente. ¿No habría que ver también con aquellos que colaboraron con el gobierno de dictadura? Digo, cuando hablamos de dictadura cívico-militar, hubo mucha gente, ¿no?, que ha participado y sigue participando en diferentes gobiernos, ¿no?, que ha participado del golpe activamente. Bueno, ese es uno de los graves problemas, y discúlpenme si de alguna manera toco la imagen de lo que para muchos es intocable, don Raúl Alfonsín. Yo creo que se equivocó al tratar de asumir el protagonismo con los juicios a las juntas y quitarle el protagonismo que en ese momento tenía quien es considerado padre de la Plaza de Mayo, Augusto Conte, el demócrata cristiano Augusto Conte, que planteaba las comisiones bicamerales para investigar a fondo lo que había sucedido, determinando las responsabilidades civiles y políticas del golpe de Estado para después pasar a la justicia como correspondía. Acá solamente se hizo un juicio en la justicia, lo que evidentemente sirvió para llegar a algunas responsabilidades, pero para dejar una herida muy grande que hasta el día de hoy todavía faltan respuestas, todavía faltan procesos, todavía falta justicia, e inclusive en muchos casos hubo exceso en la aplicación de lo que uno puede tener como concepto de justicia. Pero quizás los auténticos responsables, esos políticos, esa parte de la sociedad civil que participaron activamente y que quizás fueron los más importantes en ese golpe de Estado, no fueron juzgados. Claro. ¿Por qué? Porque se sacó del ámbito natural que hubiera sido la comisión bicameral, como planteaba Augusto Conte, para que se determinaran las responsabilidades políticas primero, y después de determinar las responsabilidades políticas, hay que actuar a la justicia. José Luis. Lamentablemente la herida sigue abierta. Pasaron 50 años y seguimos preguntándonos quiénes. Exacto. Sí. No, yo creo que tiene razón lo que dice Carlos Trabulsi. Lo que pasa que en definitiva ese juicio sirvió, porque todas las otras veces que hubo, el pueblo no tomó conciencia de lo que pasó, y sin embargo esta vez se puso todas sobre la mesa para que vea el pueblo, más allá después si la justicia fue buena o si fue mala, pero el pueblo vio las violaciones, vio las torturas, vio las masacres, la tirada de los aviones, y vio todas esas cosas y entendió que es solo dentro de la democracia, por lo menos la mayoría, ¿no? Y eso creo que sirvió lo que hizo Alfonsín. Por supuesto que por supuesto que coincido con vos que se podía haber manejado de otra manera, pero bueno, por lo menos, digamos, le puso como fue que dijo que le iba a poner 100 años de democracia, que le iba a poner un bloque, no me acuerdo qué fue lo que dijo cuando inauguró, y fue lo que hizo. Pero vos fíjate, a pesar de que me puedo llevar, digamos, el enojo de muchos que nos estén escuchando. Sí. De alguna manera, el juicio a las juntas fue dar un manto de impunidad a los civiles y a los políticos que participaron activamente en el golpe. Coincido. Por eso digo que hubiera sido esencial, y hoy muchas caras que todavía viven y que siguen manejando el poder no estarían tras las rejas, quizás, ¿me entendés? Bueno, pero esta es la bronca. Decime, Carlos, dos o tres aspectos negativos que hoy estemos pagando del golpe de Estado del 76. Bueno, la destrucción de la industria nacional es algo fundamental, y la desaparición, o diría la aniquilación, de la gran parte de la dirigencia política, social y cultural que tenía el país. Es decir, se golpeó directamente
en el corazón, en el alma del pueblo y de la patria. Sí. Y va a costar mucho tiempo. Por eso es que hoy estamos viviendo una situación en la cual la industria sigue desapareciendo y no tenemos dirigencia a la altura de las circunstancias. Por eso es que nadie plantea un proyecto de país. Totalmente. Nadie no. Desde la Fundación Argentina Azul sí planteamos un proyecto de país. Pero lo que quiero decir es que vemos a la política, que la política no propone proyectos de país, sino que están en la coyuntura permanente. ¿Por qué? Porque esa gran dirigencia que tenían liderazgo, tenían pensamiento, tenían construcción cultural, histórica, política, desaparecieron. Lamentablemente desaparecieron. Y formar nuevamente dirigencia no es fácil, ¿eh? Sí, no es fácil. Carlos, primero te agradezco porque me emocioné mucho cuando nombraste a Augusto Conte, ¿no? Que fue mi primer voto junto a Raúl Alfonsín. Ahí voté, corté boleta, ¿no? Porque lo veía muy bien con el tema de los derechos humanos, y entonces fue mi voto y bueno, ayudé un poco a que sea diputado nacional aquel entonces. Así es. Por otra parte, digo, uno de los temas que me parece que Alfonsín no se hizo cargo, o por lo menos no se animó, el tema de deuda externa, ¿no? Digo, los militares dejaron 45.000 millones de dólares. Se arrancaron con 6.000. Con 6.000. O sea, los militares una barbaridad. Destruyeron la economía. Nunca ningún gobierno pudo salir, no solo Alfonsín. Claro, pero ahora yo digo, yo voy al almacén y me dice, me pone un chumbo y me dice, vos tenés una deuda de 1.000.000 de pesos. Le digo, pará, loco, bueno, los médicos fue lo mismo, a sangre y fuego tomaron 45.000 millones de dólares y viva a Pepa y hay que garparlo. Sí, bueno, no es que tomaron 45.000 como hizo Macri y un préstamo, no fue así. Todo fue con un seguro de recambio, con un seguro con respecto a la cotización del dólar. Bien, pero lo Y tenés con, que y con las acciones de IPF. Claro, pero no, tenemos no, que no, pagar todo, ¿no? Claro. Bueno, pero Sin ninguna duda. después fue creciendo, ¿eh? No nos Claro, olvidemos. claro, hoy está en Claro, 450.000 porque millones el- más o No nos menos. olvidemos que después fue creciendo eso. Sí, Lo sí. mismo la deuda que hizo Macri, es imposible pagarla, va a seguir creciendo, salvo que algún día no sé qué es lo que pase y podamos recuperar el camino, ¿no? Carlos, agradeciéndote que siempre sos muy bondadoso con tu tiempo con nosotros, haceme la última reflexión sobre el día de hoy. Bueno, la verdad es, yo miraría para adelante, son 40 y pico años de democracia, el sufrimiento valió la pena, la resistencia valió la pena. Yo creo que hoy, más allá de los problemas que puede haber institucionalmente, las Fuerzas Armadas saben cuál es su rol, no les pasa en la cabeza a ninguno esas ideas mesiánicas que había en el pasado, y eso realmente es un logro de todo un pueblo. Yo creo que el nunca más tiene que ser una consigna permanente, pero no nos debe obnubilar la visión para construir el futuro. Exacto. El nunca más nos tiene que servir para defender la democracia día a día, y la democracia día a día se defiende haciendo cada uno lo suyo y trabajando por la construcción política, reivindicando la política. Lo que hoy está pasando, que la política se la deja de lado porque hemos tenido y tenemos políticos corruptos, políticos que no están a la altura de las circunstancias, pero eso no es la verdadera política. Y tenemos que volver a concientizar al pueblo de la necesidad de profesionalizar la política. No puede ser que estemos pensando que para que la Argentina camine tiene que aparecer algún outsider, ya sea o de la televisión, o de la religión, o de algún otro lugar, pero que no represente a la política. Yo jamás me operaría con un carnicero, buscaría el mejor cirujano para operarme. Y creo que los argentinos debemos buscar a los mejores políticos para que lleven adelante los destinos de nuestro país. Así que la reflexión es democracia por muchísimos años, eternamente democracia, y que debemos trabajar por esa democracia y tener ese nunca más.
pero no como odio ni como rencor, y que las instituciones son parte de la República, tenemos que respetarlas y ser orgullosos de ellos. Y hoy las Fuerzas Armadas, estoy convencido que están incorporadas al proceso democrático y debemos sentirnos orgullosas de ellas también. Carlos, te agradezco mucho tu intervención, te mandamos un fuerte abrazo, un saludo y te volveremos a molestar en cualquier momento. Con gusto, un fuerte abrazo para todos ustedes. Abrazo grande. Chao, Hasta chao. luego. Hasta luego. Bueno, escuchamos un poquito de música Vamos, y después vamos. discutimos un poco lo que decía Carlos. Dale. Vamos con la música. La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros se están matando y yo sigo aquí cantando, cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano cuando sube de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si 4 caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morir en la cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada si todo lo que el asesino cogió por otro camino y prepara otra celada. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si 4 caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morir en la cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí. Seguimos en Sin Hipocresía. El tema fue elegido para la ocasión. No sé si se dieron cuenta de lo que estábamos escuchando. La vida no vale nada. Silvio Está muy Rodríguez bien, está muy bien. Era bien de aquella época. ¿Qué reflexión le quedó? Silvio o qué Rodríguez, tenemos para discutir? ¿lo viste últimamente en las fotos que le han regalado el arma que usan allá? Y bueno, en El fin. AK-47. Sí, AK-47. Bueno, vamos. Bueno, ¿Con qué? ¿Con qué reflexión te quedaste lo que dijo Carlos? Yo tengo una Sí, sola. sí. No, creo ¿Qué? que lo más importante es eso de que, por un lado, que el ejército ya no tiene más esa vocación, ¿no es cierto?, revolucionaria, por decirlo de alguna otra manera,
también eso de que dijo que el ejército se convirtió también en otro ejército revolucionario. Y bueno, eso, y que bueno, lo mismo que dijiste vos, que no utilizaron la ley, sino la violencia, y bueno, y ahí fue lo que cometieron el error, ¿no? Pero bueno, creo que fue bastante coincidente con todo lo que venimos pensando. A mí lo que me llama mucho la atención que todavía haya gente en las redes, es en los terrible. bares, Yo tuve que bloquear que todavía una persona que crea que un golpe de Estado o un sistema autoritario sea viable. Claro. Yo puse en mi estado que fue un golpe cívico-militar y alguien me puso, porque puse a foto de Videla con algunos civiles, creo que estaba la de Clarín en aquel momento, cuando fue lo de papel prensa, ¿no? Y me pone, yo lo amo Videla, dije, no, chavo, hasta acá llegamos, lo bloqueé, digo, basta. Qué lástima, era para sacarlo, tú te habías pedido el teléfono. Yo me enojé hace poquito la producción. Con pelotudos no discuto. No, porque no podés discutir con tipos que defienden a un dinosaurio como ese, ¿viste? O a un asesino, más no, yo hoy escuchaba en la radio y decía, en realidad no era que Martínez de Oz era el ministro de Videla, sino que Videla era el presidente, el empleado de Martínez de Oz, que era el que estaba puesto por los intereses foráneos, ¿no? Es muy probable. Y suena más lógico. Y se entiende ahí lo que dijo Carlito, que se convirtió en un ejército revolucionario. ¿Por qué? Porque vos tenías al otro, al ERP y los otros ejércitos, no los montoneros que buscaban la tarasca nada más, que ellos peleaban por el poder económico del país, querían transformarlo en comunismo y manejar ellos el poder. Y por lo que vimos en la dictadura, como se está viendo hoy, lo que querían era manejar toda la economía para usufructuarse ellos. Yo creo que era más que una guerra de los dos demonios, era una guerra entre dos poderes económicos extremos. Sí, yo no sé si entre los dos poderes económicos, pero sí la perdimos. Yo creo que la perdimos. La batalla económica la perdimos, la estamos perdiendo. No, bueno, pero era peor perderla con el comunismo. No, yo creo que no. Hay mucho. En honor a mi abuelo, no sé. Hay mucho para hablar en ese sentido, ¿no? Porque vos fíjate que el desgobierno, o esto que fue llamado proceso de reorganización nacional, perseguía al comunismo, pero le vendía granos a Rusia. Sí, por Cuando se produce la guerra de Malvinas, claro. hubo submarinos rusos que acompañaron a Galtieri. Entonces, a mí me parece que no dejó de ser la política que todos conocemos, más el horror que desconocíamos. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que la gente se confunde. ¿Por qué? Porque mirándolo desde la izquierda, fue ultraderecha. ¿Entendés? El gobierno y no fue así. El gobierno de Videla fue más una economía socialista, tal vez eran liberales en cuanto a muchas cosas. ¿Por qué? Porque vos fijate que mantuvo todos los poderes económicos, todos los factores de poder siguieron en manos del Estado. O sea, no privatizó ni la luz, ni el teléfono, ni el petróleo. Y era fácil hacerlo, ¿no? Claro, y seguro si podían, como yo el otro día estaba viendo, cuando la IME, que era una empresa del Estado que hacía rastrojero, lideraba el mercado de las pick-up con el rastrojero. ¿Qué hizo? Cuando vio que hicieron toda una presentación de toda la amplitud de modelos, porque no era solo el rastrojo, que el mismo día Martínez de Oz hizo un decreto para cerrar IME y se fue a la presentación de la nueva planta de Ford. O sea, más clarito. Que vendió a los delegados. Claro, ¿no? Y si Ford era el que lideraba, era el patrón de Martínez de Oz. Está con nosotros el diputado nacional, me dicen que no, que es Tire. Bueno. Bueno, recién estaba, Sí. Bueno, seguimos. Me avisás por cucaracha, como dicen. Así es. No pisen nada. Bueno, no está. Es un tema. Yo sigo insistiendo. Yo creo en la teoría de los 12 demonios, justamente porque fue un terrorismo de Estado. El Estado, que era el que nos tenía que proteger, fue el que en definitiva... Bueno, pero ahí está el tema. Déjame terminar la idea. Ahí está el tema. Déjame redondear la idea. Sí. Porque si no... Dale.
quien nos tenía que proteger Sí. fue quien nos terminó atacando. Sí. Entonces yo digo, bueno, ¿de quién nos defendió? Porque ellos nos atacaron a nosotros. Entonces yo creo que ahí, yo digo, sí, para mí fue un demonio, capaz no en el sentido que lo dice Sábato, pero si yo te doy el poder a vos para que me defiendas, te voy a buscar para que me defiendas. Y vos terminas atacándome, generando terrorismo de Estado, yo digo, es un demonio. Y las fuerzas revolucionarias, que no son del 76, que ya vienen actuando desde la década del 50, En otros países. sí, pero en Argentina también, porque Claro, podemos sí, hablar de sí. Felipe Vallese, podemos hablar de Aramburu. Sí, sí. Bueno, esos también eran demonios. Entonces, lo que pasó en Tucumán, Sí, pero... lo está que bien, pasó yo- en Chaco, digamos, yo no encuentro manera de defender a ninguno de los dos. Digamos, No, a ver, no, mi no, postura no. es esa. Está Yo bien. digo, ¿por qué no los enjuiciamos a todos Ujú. por igual? Está bien, pero el tema que el Estado, el que tenía que defender, usted no te defendió. Te atacó, nosotros te atacó, te secuestró, te tiró los aviones. Sí, te robó las bebés, empresas, robó casas, ¿no? Pues era una cosa, era algo sistemático entre una cosa loca de una Sí, corrupción organizado, no fue de ninguna manera por improvisado. supuesto. A mí me pasó de chico, yo iba a una escuela y pasaba todos los días por el campo Orletti y saludábamos sin saberlo porque había cámara de filmar para afuera. Pensaba que era un taller mecánico simulado, ¿no? ¿Cuál El era famoso Orletti? campo, El el que de está en Floresta, Olivera, enfrente. sí, el de Olivera, claro, sí, sí. Bueno, pasábamos ahí para ir a la escuela Bueno, con un amigo y ¿Vos te saludábamos. acordás al colegio que íbamos nosotros? Sí, sí. A La Roque, ahí Claro, en Mariano Acosta. en y Mariano Falcón. Acosta, exacto. En Falcón y dos Claro. cuadras atrás estaba la plaza, Exacto. y atrás de la plaza Sí. había un centro clandestino. Sí, exacto. Y nadie sabía nada. No, no, y nosotros no sabíamos. Ahora, Mm. te voy a contar algo. Ahí por esa fecha, poner Sí, sí. 78, 79. Yo no sé si ustedes se acuerdan, frente a Obras Sanitarias, cuando Sí. empezó a ser un lugar de shows musicales, que las bandas iban ahí antes de Barros 82 y a posterior, había un bar que se llamaba Negro y Rojo, Ajá. enfrente. Yo no sé si vos te acordás. No, la verdad que En no. Crisólogo Larralde y Avenida Libertador. Ah, no, por ahí iba poco. Iba con vos cuando íbamos con el auto. Bueno, pero No esto- quiero contar esas fechorías que hacías. Era otra época. Sí. Éramos muy jóvenes. Sí. Ya la memoria no me alcanza. Bueno, la cuestión es que uno estaba tomando algo ahí Sí. y veía las camionetas Ford Ujú. cerradas con lona a las 3:30 de la mañana. Claro. Y esas camionetas iban al ESMA. Claro. Entonces yo decía, le comentaba a quien estaba conmigo en ese momento, o a algún mozo, qué raro, una camioneta del ejército a esta hora. Pero nunca imaginé Claro. Sí, sí, sí. que Es que uno no dentro se- de esa camioneta había gente que iba a ser desaparecida, No, Claro, es que tirada no, desde un avión, es que desde torturada y asesinada. la mirada consciente de cualquier ciudadano nunca se lo podía ver. Uno nunca podía haber imaginado yo eso. estuve un mes en La Plata, tengo familia allá, me llevó un primo en esa época y me despertaba todas las noches con un ruido de bomba, de disparos, ¿no? Era muy difícil, muy difícil. Igual no tenía todavía conciencia. Supongo que mis primos medio me esquivaban con el tema, pues ellos tenían amigos que después supe que Claro, estuvieron era más picante desaparecidos, allá, aparte claro. de ser, hacer Las más chicos se sabe facultades, más. ¿no? claro, Y además lleno de facultades, era todo un tema mucho más complejo. más politizado. ¿No? Exactamente, pero era un tema difícil. Más, a la casa de mi abuela, que aunque no lo crean, fue casa de Juan Graiber. Ah, mira. Upa. Opa, se la compraron a él. Y Juan iba, yo no lo conocí, me contaba mi abuela, a hablar con sus amigas, ¿no? A la casa de mi abuela. Decía, Ana, ¿me presta el teléfono? Sí, cómo no, y se ponía a hablar con sus amigas, entre comillas, ¿no? Pero bueno, pero sí, La Plata era casi Claro. la mitad de Plata de Juan Graiber, ¿no? Aquel momento, el que era el financiero de los montos. Claro, ¿no? exactamente. Todo un temita. La Plata fue, además pusieron una bomba en la casa de mi abuela que después hicieron explotar en un baldío enfrente de su casa, Claro, creyeron en un que- casabés. Ahora vamos a esperar la comunicación con Sí. el diputado Esteban Paulón y mientras yo le pregunto a ustedes,
si encuentran algún punto de coincidencia entre el gobierno de Milei y los determinados gobiernos de facto del 76 al 83. Yo creo que la economía me parece que es un calco. ¿Se acuerdan ustedes la famosa publicidad de el hombre que se sienta en la silla nacional, sí, se rompe, se cae y aparece la silla importada, esta es buena? Bueno, hoy está pasando eso de otro modo con un programa donde están vaciando la industria nacional, ¿no? Como aquel momento. Sí, no, yo pienso que económicamente un poco el tema de industricidio, sí, pero después, o sea, en ese momento no era que había, digamos, salarios tan bajos, no. Digamos, había, como se llama, muchas construcciones, muchas financiamiento para las casas, o sea, había otro tema y había una actividad privada mucho más grande que permitía, no era todo tan estatal. Entonces creo que es parecido, pero no es igual, ¿no? Uh-huh. Ahora, sí el mismo órgano rector, como dirigido desde afuera para quedarse con las empresas y los recursos en Argentina, pero nunca se les ocurrió tocar, digamos, el gas, el petróleo. No, eso por eso te digo que fue, claro. es más, recién en los 90, como él decía, estaban con Rusia. No, pero no, sí, ya sé, pero recién en los 90 se cambió el uniforme y hasta el paso, como a los yanquis, porque antes se mantenía todo como en relación, el ejército mucho más alineado con, como decía él, con el ejército ruso. Él manifestó que en aquel entonces el salario era muy diferente al salario, y eso es cierto, pero también es cierto porque cuesta creer, pero cuando estaba María Isabel, ¿no? Isabelita, el Producto Bruto Interno era 50-50, 50-50. Hoy es 20-80. Bueno, ya está todo dicho. Fue como el primer gobierno de Macri, digamos. Justamente ese dato les quería dar, ¿no? Claro. Porque había un desempleo, un índice de pobreza del 2.4 claro. y una participación, digamos, de la masa laboral en el PBI del 46.7%. Hoy estamos en un 7.5 de desempleo. Todo eso, sí. O peor. Sí, pero lo que te dice el INDEC. Sí, claro. Digamos, a mí, digamos, lo que yo veo en la calle me da la impresión de que no tiene nada que ver con los índices que está diciendo el INDEC. Ni cuando voy a comprar. Mirá, le voy a contar una infidencia. Cuente. Este es el índice bizcochuelo. A ver. Yo a la noche me tengo que comer algo dulce siempre. Sí. Hay un kiosco a 50 metros de casa que la tiene una señora que hace bizcochuelos en el horno de la casa, artesanales. Sí. Entonces, hace un año, o un poquito menos de un año, lo empecé a comprar. Es un kiosco, cigarrillo, lo que uno habitualmente compra en un kiosco, más el bizcochuelo. El primer bizcochuelo se lo compré a 400 pesos. Sí. Y ahora el bizcochuelito, que es una porción de bizcochuelo, está en 700, ¿no? Claro. Entonces, ese aumento fue en menos de un año, ¿no? De 450 a 700. Claro. Entonces, yo ya le decía, no, vos sos una generadora de inflación, no voy a venir más, ¿no? Entonces, cuando vos estás leyendo los índices de inflación de este mes o del mes anterior, o la proyección, yo digo, escúchame, ¿cuánta botella de vino compraste el mes pasado? ¿Y cuántas podés comprar ahora? Y ese es tu índice de inflación. ¿Cuántos litros de leche pudiste comprar? ¿Cuántas botellas de aceite? Claro. Y es eso. Escúchame, yo les propongo hacer un mini break con un temita musical, que también venimos con ese tema de música para la ocasión. ¿Qué temita es? Es un temita de Silvio Rodríguez y vamos a ir a la música y nos vamos con un temita. Dale. Vamos. La guerra en el Paraguay dejó carne de
obligado a matar, el llanto se le secó, esclavo de Portugal, la vida y la libertad. Sobre el horizonte gris de muerte en el Paraguay, al fin terminó el horror y crece un cielo de paz. Cruza, amigo, el tambor, cruza el río Paraná, herida barca de luz, que hay cielo donde soñar la vida y la libertad. Y milagroso en el barrio Cambacoa, para que unamos la voz, la vida y la libertad, 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 la vida y la libertad. Y seguimos en Sin Hipocresía. Hemos recuperado la comunicación. Vamos a hablar con el diputado nacional Esteban Paulón, que obviamente que es político y es activista de la comunidad LGTB. Esteban, buenas tardes. Osvaldo Paterna de Sin Hipocresía te llama. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas Hola, tardes. Russo. Buenas tardes a todos por ahí. ¿Cómo anda? Muchas gracias. ¿Todo Muchas bien? gracias por atendernos. No, por favor. Por compartir este espacio con nosotros. Esteban, yo te quiero hacer una pregunta que capaz es personal y también es política, y después nos metemos de lleno en el día de hoy, ¿no? Vos recordarás las palabras del presidente Milei en Davos, donde abiertamente se tiró contra toda la comunidad. Entonces yo quería saber, primero, cómo te hizo sentir a vos en particular, y cómo crees que le afectó, o si crees que le afectó votos que él pudo haber obtenido en otro momento de la comunidad LGTB. Mira, lo de los votos no lo tengo tan claro, porque muchas veces las personas votan por una serie de cuestiones, e incluso parte de la comunidad lo banca al presidente, entiende que en el discurso libertario, de las famosas libertades, en ese momento decían que se había malinterpretado lo que había querido decir Milei. Creo que no necesariamente siempre hay una cuestión de vínculo directo, ¿no? El voto se define por un montón de elementos, y como en todos los procesos hay personas que la están pasando muy mal y que lo van a votar a Milei. Son trabajadores que se han quedado sin laburo y lo votan, como habrá personas del colectivo que por ahí sienten que no es para tanto, que valoran otras cuestiones.
bueno, pero la estabilidad económica, a mí no me va a pasar, a mí esto no me va a perjudicar, yo no voy a tener por qué modificar mi modo de vida. Y obviamente esa es la tarea que tenemos que llevar adelante los militantes, ¿no? De plantear y explicar por qué es importante en una sociedad donde queremos vivir con igualdad de derechos y con dignidad para todas las personas, por qué es importante que el presidente nos trate como nos debe tratar, como ciudadanos de pleno derecho, ciudadanas de pleno derecho y sin ningún tipo de agresión. Yo cuando lo escuché inicialmente en Davos, no me preocupé tanto por mí. Sí, por supuesto me hizo mucho ruido porque como militante y como una persona del colectivo que vive hace muchos años abiertamente su sexualidad, esto lo escuché 1000 veces. Y lo escuché como un estigma que martilla, ¿no? Y lo escuché en personas que decían, che, ojo con el profe del jardín de infante que es gay, ojo con la maestra de gimnasia que es lesbiana. Yo lo viví de adolescente, tener que compartir un vestuario en la clase de waterpolo y morirme de vergüenza, tratar de no pasar por el gimnasio, porque la propia sociedad nos enseña y nos internaliza tanto que esto que nos pasa es algo malo y que parece que es algo que no se puede controlar y es irrefrenable, que yo mismo me sentía incómodo de compartir vestuario con chicos de mi edad. Pues en el vestuario estás desnudo y ves un cuerpo desnudo, como cualquier persona que juega al fútbol y va a un vestuario o hace waterpolo y va a un vestuario. A nosotros se nos cargó durante mucho tiempo ese estigma de que supuestamente el ser homosexual es no poder controlar tu pulsión sexual, ¿no? Y a eso también va esta idea de vincular homosexualidad con pedofilia. Sexuales. Claro. Y no tiene que ver con una cuestión de orientación sexual, sino una cuestión de relación de poder y obviamente de un montón de otros temas. Entonces cuando lo escuché, pensé en toda esa gente que a diferencia de mi historia de vida, que lo viví a los 14 años esa vergüenza y después la pude transformar en una lucha, en una causa, en una militancia y obviamente cuando uno vive libre y abiertamente su vida, todos esos fantasmas se disipan porque uno sabe quién es, porque la gente que te conoce sabe quién sos, porque sabe cuáles son tus valores, pero pensé en toda esa gente, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué mensaje se le da a cualquier persona que lucha todos los días contra el estigma y la discriminación, que tal vez no puede vivir abiertamente su sexualidad por estos miedos, porque hay padres que no quieren mandar a sus hijos a un jardín de infantes si el profe es gay, o no quieren mandar al equipo de fútbol si el profe es gay, o no quieren mandar a gimnasia deportiva si la profe es lesbiana, porque esos prejuicios todavía existen en la sociedad. Entonces, cuando el presidente lo dice, lo pone sobre la mesa, lo legitima y claramente genera un efecto complejo en nosotros y en nosotras, pero también en la sociedad, donde hay una minoría, y tiene mucho que ver con lo de hoy, con esta marcha maravillosa. Yo recién llego de la marcha, me viene medio corriendo para, por suerte vivo cerca de la Plaza de Mayo para poder estar ahora con ustedes, pero digo, también yo creo que la demostración de hoy de una plaza a las 3 de la tarde ya no entraba un alfiler, ya estaba reventada de gente, habla de una sociedad que mayoritariamente no compra ese tipo de discursos, que no compra esas cuestiones más vinculadas al odio, al estigma, al señalamiento, que no compra el discurso negacionismo. Yo no sé si usted, negacionista, yo no sé si ustedes han notado este año el video baitero, le digo yo, porque es para que todos hagamos clic, caigamos en el clickbait del gobierno, pasó sin pena ni gloria. Realmente no fue, hoy se habló de otra cosa, hoy la sociedad habla de otra cosa. Entonces yo creo que hay una sociedad mayoritariamente democrática, que obviamente activa, y que activó en su momento para salir a la calle, en la marcha antifascista, etcétera, que activó hoy cientos de miles en todo el país. Estoy viendo imágenes de Córdoba, Rosario, Santa Fe, de un montón de ciudades, y en todas es masivo. A mí me tocó estar acá en Buenos Aires marchando, obviamente también masivo, y después veo una minoría que obviamente cuando el presidente está en alza y está en la buena, siente que tiene resto, ¿no? Para señalar, para tirarte un falcón verde en las redes sociales, para subir un video de Tata Joffre o de Agustín Laje hablando de la teoría de los dos demonios y de las organizaciones armadas y bla, 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 bla. Y que ahora, por ejemplo, que los resultados económicos no se dan, que el discurso del anticasta y el antiprivilegio está astillado por
Adorni, por Libra, por los pañales, por Andis y por tantas cosas que la sociedad bailando, dice, che, pará, esto de Adorni me hizo un montón de ruido. Lo de Libra también, me había olvidado. Pará, y lo de los pañales, y lo de las personas con discapacidad, y los jubilados a los que cagan a palo todos los miércoles. Entonces creo que ahí claramente vemos cómo, la sociedad empieza ante el fracaso del modelo o de la promesa electoral de Milei, tanto en lo económico como en lo moral, como cuestión de Estado, como política de Estado, emerge mucho más fuerte ese sentimiento que a veces se nos queda un poquitito dormido a las demócratas, pero que está allí, que es justamente la idea de poder pensar en que estamos obviamente, que queremos vivir en democracia y que no queremos un presidente negacionista que intente meter abajo de la alfombra la historia que nosotros la conocemos. No tiene que venir Javier Milei a contárnosla, ¿no? Esteban, te hago una pregunta y después le damos paso a nuestros compañeros. Vos sos más joven, por lo menos aparentemente bastante más joven que nosotros. Entonces la pregunta es, ¿qué recordás del golpe del 76 y qué recordás que estabas haciendo en ese momento? No había nacido. Cortemos. Igual no soy tanto más joven que ustedes seguramente, pero el otro día me pasó en un panel que hicimos con compañeros del Foro por la Nueva Democracia, que estaba Griselda Tesio, fiscal de la causa 13, que es la causa del juicio a la Junta, fiscal general de la Nación, que fue vicegobernador de mi provincia, estaba Freddy Storani, estaba Ernesto Sigalio, militante, y todos decían, yo en el 24 de marzo del 76 tenía 18 años, tenía 16, entonces yo, como todos empezaban con esa formulación, yo dije, yo tenía 5 años en el 83 cuando volvió la democracia. ¿Por qué lo dije? No para decir, soy más joven, sino porque a mí, mis primeros recuerdos, yo nací en dictadura, pero mis primeros recuerdos tienen que ver con la democracia, con el acto de Alfonsín en el cierre de su acto de campaña en Rosario, con el 87 y la Plaza 25 de Mayo con mi viejo, que salimos a defender la democracia contra el levantamiento militar, y después ya a principios de los 90 cuando entré en la adolescencia, interesarme un poco más en la política y empezar a militar. Entonces, yo soy quizá de la primera generación a la que se nos contó el golpe. No lo vivimos en tiempo real. Te diría que hasta yo tengo 2 hermanos más grandes, uno tiene 4 años más que yo, nació en el 74, posiblemente a los 2 años no recordará nada, el otro nació 2 meses antes del 24 de marzo del 76. Entonces, ¿por qué lo quería poner sobre la mesa eso en esa charla y por qué lo comparto con ustedes? Porque así como yo soy de la primera generación posiblemente que recibió el relato, recibió la antorcha y por eso valoramos tanto la memoria, también yo tengo una preocupación genuina, no me desvela, una preocupación que hace que nos ocupemos de estas nuevas generaciones a las que el 76 les queda muy lejos, 50 años, gente. Hoy había pibes, sin contar los que fueron con las familias, está lleno de familias, lleno de nenes y nenas por todos lados, era kindergarten total la marcha y está buenísimo que sea eso. Vino un compañero nuestro que colaboró en mi campaña el año pasado acá en la Ciudad de Buenos Aires y venía con su nieto a la primera marcha. Y su nieto tiene 12 años, está entrando en primer año de la secundaria. O sea, su nieto nació en el 2013. Ya habían sido anuladas las leyes, eso no lo vio, se lo contaron. Ya habían sido reiniciados los juicios, obviamente eso lo ve un poco más. No vio los escraches de los 90, cuando después del indulto, del menemismo, emergen con fuerza, sobre todo hijos, en esto de si no hay justicia hay escrache. Él eso no lo vio, se lo estamos contando. Y hoy lo está viviendo y lo está viendo en la plaza. Entonces, me parece que tenemos que, más allá de aquellos que van a la plaza y que no van a la plaza, me parece que tenemos que hacer ese esfuerzo de decir, bueno, ¿cómo sostenemos la memoria? Sobre todo en momentos en los que, lamentablemente, y será crudo, pero es la vida,
quienes me contaron a mí ya nos están dejando. Hoy mi viejo no está, mi viejo murió, mi vieja murió. ¿Quién me cuenta? Los que me contaron a mí lo que fue el golpe y la dictadura. Mi tío, exiliado en México, murió. Mi tía todavía vive en México. Digo, ¿quién nos cuenta? ¿Quién le cuenta a esos pibes de 10, 12, 15 años que están entrando a la vida cívica y que dicen, flaco, ¿qué es esto? 24 de marzo, una plaza llena, ¿qué onda? ¿Qué pasó acá? Entonces me parece que está bueno que hoy haya reventado la plaza, que haya estado llena de pibes y pibis jóvenes, y sobre todo pensar de qué manera nosotros nos hacemos un esfuerzo para seguir contando y para que las organizaciones, los organismos, los nietos recuperados, las madres van quedando poquitas, las abuelas van quedando poquitas, y ustedes como comunicadores y nosotros como dirigentes políticos sigamos contando para no olvidar la historia. Te diría que hasta nos viene bien que, entre 100.000 comillas, ¿no? Que nos vengan a disputar el sentido de los 70 y del golpe de Estado, para que estemos atentos a qué es lo que tenemos que transmitir y qué debates tenemos que seguir dando. Bernardo. Sí, Esteban, ¿cómo estás? Primero un placer tenerte acá en Hipocresía. Te quería consultar si pudiste ver el video que hizo el gobierno y si lo viste, ¿qué opinás? Mira, Russo, un tema. Con el video del gobierno hay que aplicar la doctrina Lully Hoffman. ¿Viste esa que dice con la tuya contribuyente? Cuando uno se cruza un video de Lully Hoffman en las redes, no se le pone sonido, no se lo mira y se lo scrollea. Ni siquiera le damos view, para que no sume ni siquiera views en las redes sociales. Eso es lo que hay que hacer, no hay que verlo. No hay que verlo. Sé de qué se trata, porque se habló de qué se trataba, pero la verdad no hay que ni verlo. Hay que, te diría que intenta, a ver, cuenta dos historias, que tranquilamente tienen también derecho a expresarse y a ser públicas. Obviamente uno lo que pone en cuestión es que eso sea la política de Estado, porque la política de Estado deberá ser de memoria, verdad y justicia. O sea, no hay un problema con que estas personas cuenten cómo fue su experiencia personal, qué vivieron cuando supieron que habían sido apropiados, o qué pasó si vos perdiste a tu viejo, sea militar, barrendero o mozo de un café, por una bomba que explotó en un bar y lo perdiste. Ese sentimiento personal, ¿yo quién soy para juzgar ese sentimiento personal? ¿Y por qué no lo va a poder contar? Y a quien le interese escucharlo, que lo escuche. El tema es que esto no puede ser una política de Estado. O sea, el Estado no puede tener esta política como una política pública, porque la política del Estado debe ser de memoria, verdad y justicia, que es otra cosa, no es este video. Veía ahí que una diputada, Karen Reichardt, dice que va a hacer un proyecto para que el 24 de marzo se llame Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia Completa. Entonces, bueno, la verdad que Argentina tiene una virtud, es que ha juzgado a los responsables, ¿no? Por lo tanto, hay una idea bastante completa de la justicia. Claro. Si es completa, habría que decirle dónde están los desaparecidos, ¿no? Para completar un poco de historia, ¿no? Totalmente. Eso, y aparte leía también un cartel que decía, queremos la memoria completa, que se hable de las complicidades empresariales y periodísticas, que también a veces, de sectores, por supuesto, ¿no? La mayoría del periodismo la pasó muy mal, y a su vez después cuando uno se acuerda de José Ignacio López, habla de cara a cara con Videla, diciéndole, cuestionándolo por los desaparecidos, ¿no? Y sacarle esa declaración tremenda. Hoy a la mañana la escuchaba y se me lava la sangre. Claro. Y bueno, no, hay gente que está muerta, hay gente que está viva, hay gente que está presa, y otros no está desaparecido. Claro, ni vivo ni muerto, desaparecido. Ese fue... Ni vivo ni muerto, desaparecido. Entonces, digo, eso fue José Ignacio López cara a cara con Videla. Entonces,
Digo, esto para aclarar que no es que el periodismo fue cómplice, sino que hubo, como en todos los sectores que acompañaron, que miraron para otro lado, que consintieron. Y a mí me parece que si vamos a la memoria completa, ¿qué es la memoria completa? ¿Cómo entendemos la memoria completa? Si nosotros ya sabemos que antes del 76 hubo violencia armada, que el gobierno de Isabel Perón y de Juan Perón armaron la AAA, sabemos que eso es parte de la historia, ya lo conocemos. ¿Qué es lo que no se conoció? No, capaz, a mí me da la impresión que cuando se habla de la memoria completa, no es justamente lo que uno ya conoce, que vos decís, bueno, hubo violencia armada antes del 76, sino que esas cabezas sean puestas a disposición de la justicia y les haya caído la ley como a cualquiera de nosotros, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay una diferenciación. Primero, hubo juzgamientos. Firmenich fue condenado. Después fue indultado. Y después no volvió a ser juzgado. Después no volvió a ser fue juzgado. Culpable. Fue culpable, fue indultado. Está bien. Podemos, a ver, yo en ese sentido yo creo que hay que. Ahora, lo que no podemos decir nunca, que es un poco lo que está detrás de este discurso de la verdad completa, es que es equiparable el terrorismo de Estado y la violencia del Estado y los crímenes de lesa humanidad, que son los que puede cometer un Estado, a los crímenes de una guerrilla comunes, por muy organización guerrillera que seas. Entonces, digamos, detrás de esta idea de la verdad completa es equiparar, no es la teoría de los dos demonios. Entonces, que también creo que ahí hay que hacer una autocrítica de los sectores del progresismo. Nosotros muchas veces, cuando nos tiraban la teoría de los dos demonios por la cabeza, beatificábamos a la lucha armada y a las organizaciones guerrilleras para no señalar ciertas cuestiones y no hacíamos una reflexión más profunda reconociendo esa violencia y planteando que hoy lo vemos, es inadmisible esa violencia hoy, uno no construye un país con esa violencia. Por supuesto, en ese contexto quizá era el método que no todas las organizaciones políticas, algunas, pensaban que era la vía al socialismo, a la liberación del pueblo, al peronismo, digo, distintas vías. Ahora, lo que nosotros debimos haber analizado esto justamente para poner sobre la mesa con claridad que no estábamos hablando de dos demonios, que en todo caso hablábamos de dos violencias, pero que una es una violencia estatal y por eso con toda la significancia, ¿no? De esa humanidad, claro, que no era el terrorismo de Estado. Entonces, yo no digo, no, los montoneros no pusieron bomba, el ERP no puso una bomba, el otro no mató a no sé dónde, los otros no secuestraron a tal. Digo, obvio, es que no secuestraron a Born y se financiaron con el secuestro de Born. Obvio. Sí. A ver, tampoco podemos tapar eso con la mano. Ahora, de ahí a pensar que había porque aparte, más allá de la violencia, la apropiación de bebés la hizo el Estado. Claro. La desaparición de personas la hizo el Estado, no las organizaciones guerrilleras o las organizaciones armadas. Sí. Vos no tenés montoneros secuestrando pibes y entregándolos. No tenés al ERP desapareciendo personas. Entonces no hay una violencia equiparable con todo el poder del Estado. José Luis, que sí. No dimos los debates en el momento que los tenemos que haber dado, pero bueno, nunca es tarde, siempre la sociedad está abierta a que podamos debatir. No, yo lo que quería, bueno, hoy pasé por la plaza y realmente creo que la generación tuya, ¿no? Copó la plaza, ¿no? Creo que fue la misma generación que nació en los 70 la que copó la plaza. Claro. Y creo que, bueno, por un lado es un orgullo, creo que toda esta política de memoria, verdad y justicia ha servido, ¿no es cierto? Y está latente. Ahora, ¿cómo, te pregunto, ¿no? ¿Cómo salimos, ¿no es cierto?, de esto, memoria completa, memoria no completa, que Firmenich, que esto, que el otro, que lo otro? ¿Cómo salimos? ¿Cómo podemos avanzar como sociedad? ¿Qué pensás vos? No, tampoco te pido que no dé la solución, pero ¿qué pensás vos que tendríamos que hacer para poder dar ese salto cualitativo hacia adelante y sin dejar atrás memoria, verdad y justicia, poder unirnos los argentinos con un proyecto común y pensar para poder defendernos, que no vengan de vuelta desde afuera a imponernos planes económicos, saquearnos y todo lo que nos está pasando? Sí, pues aparte, la continuidad del plan económico, seguramente ustedes habrán visto ayer, si navegan las redes, toda la
la polémica que hubo en relación a la famosa marca de termos, y muchos hacían el paralelismo entre el video de la silla importada y nacional, ¿no? Y prácticamente ese debate era, bueno, despedí a 100, pero ¿qué querés? ¿Pagar 100.000 pesos más un termo nacional malo? O despido 100 y pagás 100.000 pesos menos un termo chino de mejor calidad. Era muy ahí en la zona. A ver, ¿qué hacer? A mí me parece que nosotros tenemos que estar abiertos a pensar una reflexión y un análisis sobre lo que fue la violencia no estatal en los 70 y paraestatal. La AAA también ha quedado un poquito fuera del debate, casi no se habla. Era un gobierno democrático, pero también había un mecanismo, una metodología de la violencia, una organización paraestatal. Entonces, también eso, creo que tenemos que estar abiertos a ese debate. Quizá hoy no tenga consecuencias penales, porque los delitos obviamente prescriben, porque los únicos delitos que no prescriben son de lesa humanidad, porque habrá que ver si, sé que hay todos estos sectores que hablan de la memoria completa, están con la idea de equiparar y decir que, bueno, que los crímenes quizá los de la AAA pueden ser de lesa porque fueron en nombre del Estado, más allá que era un Estado democrático y una dictadura, pero entiendo yo los de las organizaciones armadas han prescripto, o sea, nada, si no vas a jugar a un tipo que mató después de 12 años por tal cosa, porque si es la prescripción del delito, lo mismo le tenés que aplicar, haya puesto una bomba molotov, o haya pegado un tiro en la cabeza, o haya sido para robar un celular, o haya sido para tal o cual cosa. Pero tal vez nos tenemos que dar como sociedad un debate en términos de intentar entender qué fue lo que pasó. Y me parece que la continuidad de los juicios también es importante, porque eso de alguna manera es lo que finalmente reconcilia. Dice que hay una idea bueno, no hablemos más de esto porque necesitamos reconciliarnos. No, hay que hablar de esto, claro, y hay que juzgar, claro, hay que condenar. Totalmente. Yo el otro día participé en un informe, en el domingo entré en el programa de Luciana Geuna por un tema que estamos trabajando a partir de un informe de la Procuración de Investigaciones Administrativas, que detectó que más de 100 cargos de agentes de seguridad y miembros del ejército que tenían condena firme por delitos de lesa humanidad no habían sido dados de baja. Revestían situación de retiro, es decir, seguían vinculados al Estado, cobrando una pensión, beneficios sociales, etcétera, pero no en actividad, obviamente, muchos de ellos gente mayor. Muchos murieron de baja y no, en estado de retiro y no de baja. La Procuración hace una acción a través del Ministerio Público Fiscal pidiéndole a los distintos ministerios que den de baja. Quedan 78 personas vivas, solo 23, 24 fueron dados de baja. Hay más de 50 que todavía siguen en estado de retiro. Algunos en la Policía Federal, algunos en la Gendarmería, algunos en el Ejército, algunos en la Armada, algunos en la Prefectura. Entonces, digo, ahí también hay memoria completa y ahí también hay reparación. Esteban. Y nosotros en los acuerdos de convenios internacionales y legislación nacional tenemos obligación de darlos de baja. Bueno, creo que hay un montón de lugares donde todavía hay algo para hacer, para que se termine de hacer justicia y finalmente podamos avanzar en esa reconciliación que todos queremos. Sí, Esteban, te llevo un poquito al plan. Hoy estábamos viendo a movilización, ¿no? Y veíamos la plaza, como bien acá se manifestó, vos mismo, llenísima, impresionante, con muchos jóvenes, ¿no? Y mi mujer me decía, bueno, pero esto votan todo en contra de Milei. Y digo, sí, ojalá, pero digo, como reflexión no alcanza. Como futuro, digo, el año que viene hay elecciones, 2027. Un modelo que es muy similar, lo discutíamos acá, lo que fue la dictadura en la parte económica. ¿No hay que cambiar ese modelo? ¿No hay que juntarse los que piensan diferente y llevar un programa en común? A ver, yo creo que la brutalidad del modelo Milei nos lleva a ampliar una frontera de cuál es la coincidencia que tenemos que intentar encontrar. Después ojalá tengamos la inteligencia de hacerlo. Obviamente no es fácil porque desde ya
En la política juegan los egos, juegan las competencias, juegan las competencias personales, juegan las expectativas, juega también la asimetría entre los distintos actores que estamos intentando ver cómo podemos coincidir en un espacio bien amplio que enfrente a Milei. Va a jugar también en contra la cuestión vinculada a qué programa, hasta dónde es el programa unitario. La verdad que me parece que tenemos que ser inteligentes en eso, en pensar hasta dónde podemos encontrar los puntos en común, cuáles son los principales desafíos de parte del gobierno, en qué temas nos pondríamos de acuerdo, porque si no vamos también a un espacio en el cual vamos a tener dificultades. Yo no sé si en relación al sistema previsional todos pensamos lo mismo cuando se habla de un gran frente, ¿no? Porque la exageración, dicen, de Cristina Macri, todo adentro. Yo creo que eso es ciencia ficción. Aparte porque creo que Cristina y Macri debieran ser dos de los dirigentes. Yo no quiero jubilar a nadie, pero que se jubilen. El protagonismo tiene que estar en la gente que tome la posta. Creo que ya han cumplido su ciclo, han pasado por la experiencia. Cristina ha sido presidenta 2 veces, Macri ha sido presidenta 1 vez, no ha podido elegir. Gracias por todo, muchachos. Eso no quiere decir que en un programa mínimo no encuentres puntos en común con gente de la Cámpora o del PRO. Claro. Digo, tenemos que estar abiertos a eso. Ahora, tenemos que también estar convencidos de que es una nueva generación la que tiene que tomar la posta, y que eventualmente, si es un gobierno de unidad nacional, de transición, para salir de muchos desafíos que nos va a plantear y nos va a dejar plantados Milei, será en todo caso un programa mínimo, y después obviamente cada uno buscará su destino, ¿no? Y tendrá más afinidades dentro de esa amplia coalición con unos o con otros. Esteban, te hago la última pregunta, y agradeciéndote este tiempo que nos has brindado a todos y a nuestros oyentes. Vos viste que el nivel de participación en las elecciones ha ido bajando paulatinamente desde el 83 hasta las últimas elecciones legislativas, que llegó a un mínimo del 67% de participación. ¿Qué daño vos crees que eso le hace a la democracia? ¿De qué manera se puede recuperar un padrón que parece que no quisiera votar a nadie? ¿Y qué podría generar eso a futuro, ¿no? Si no es una grieta donde aquellos que, como decías vos o discutíamos en la mesa, han puesto hoy alabanzas a Videla, puede generar algún tipo de, no de interrupción democrática, pero sí de exacerbación de símbolos que definitivamente son malos? Mira, creo que lo que hay es una desafección de la democracia, pero por percepción de fracaso de la democracia, y eso pasa en todo el mundo, ¿no? Hay como una idea que finalmente la democracia no resuelve nada, y entonces ¿para qué? Entonces, sobre todo justamente las generaciones más jóvenes que no vivieron una etapa no democrática, y que en todas las encuestas dicen quiero vivir en democracia, y acaba de sacar una encuesta Amnistía que es el 96% de los jóvenes dicen que la democracia es el mejor sistema para vivir. Pero cuando yo digo sí, me encanta la democracia, pero no es mi trabajo, no es mi tarea sostenerla, porque a mí no me resuelve nada. Bueno, tenemos que ir a buscar a toda esa gente. No pasa solamente con los jóvenes, pasa con todas las generaciones, de gente que dice sí, no, yo prefiero la democracia, pero bueno, que otro la cuide por mí, porque a mí no me resuelve nada, que se encarguen los políticos, ¿viste cómo se dice? Se encarguen los políticos. Sí, te voto para esto, digamos. Claro, pasás a un formato de democracia meramente delegativa, que es, hablando mal y pronto, una cagada, porque la democracia es justamente es participación. No, pero aparte la democracia no se termina en lo meramente formal. La democracia es participación, es involucrarte, es claramente que no solo las cosas cambian si lográs más o menos votos en la Cámara de Diputados o en el Senado. También las cosas cambian porque la sociedad se moviliza y porque a los gobiernos no les queda otra que cambiar, o a los legisladores no les queda otra que votar otra cosa.
Entonces, bueno, creo que ahí tenemos un desafío importante. No diría que quienes se desafectan de la democracia van a ir a reivindicar ahí. Yo creo que eso está bastante claro en la sociedad, por lo menos una parte mayoritaria de la sociedad. Pero sí seguramente que se van a quedar en la casa. Entonces se va vaciando de contenido, se va adelgazando la democracia, va perdiendo sustancia, va perdiendo valor, va perdiendo volumen, y eso obviamente termina siendo negocio para el que puede movilizar, para el que llama la atención, para el que llega a los sectores que siguen movilizándose. Y hoy por hoy ni siquiera en términos tradicionales de voy a ir a buscar al militante para que me vote, ¿no? Y motivaciones de distinto tipo. Podés tener desde un pastor evangélico que mueve a través de las iglesias evangélicas. Esteban, te agradecemos mucho esta comunicación. Seguramente a futuro te vamos a volver a invitar para seguir conversando sobre política. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. No, por favor, a ustedes. Bueno, hasta luego, gracias. Chau, chau. Bueno, vamos a discutir después un poco de lo que dijo Paulón y vamos a un poquito de música y ya tenemos después de la música tenemos a Jorge Di Giorno, que es del Partido de la Ciudad, y vamos a estar hablando obviamente del 24. Vamos. Ya volvemos, dale. Se le caen los dientes a mi barba y solo doy a la luz canciones comprometidas, texto, música, nada más. Blancas, blancas mis canciones, trotan, trotan de ansiedad. Buscan la guitarra de sueños y caricias, buscan tu beso por el mar. Ven que estoy aquí, creo que es así. Es tu música sin ti, les haga batalla sobre mí. Ven que estoy aquí, creo que es así. Es tu música sin ti, me salga batallas sobre mí. Batallas de solo escudo para mí y flechas de mí hacia mí. Luego llanto, más tarde papel y cuerdas. Y resultado, solo mierda. Ven que estoy aquí, creo que es así. Sin ti, me salga batalla sobre mí. Ven que estoy aquí, creo que es así. Texto, música sin ti, me salga batalla sobre mí. Se le caen los dientes a mi barba y solo doy a la luz canciones comprometidas, texto, música, nada más.
Seguimos en Sin Hipocresía y bueno, fue una charla que me parece que fue positiva, que fue fructífera, ¿no? Con el diputado Esteban Paulón. Sí, yo creo que muy interesante, porque además todos los temas, ¿no? De su militancia del LGTB, con lo vivido hoy, ¿no? Con esto que planteamos que podemos mantener diferencias, pero que son lógicas dentro de tantos años, 50 años del golpe, ¿no? Y que lo planteamos como corresponde, arriba de la mesa para debatir, para llegar a un punto en común, ¿no? Que yo creo que lo importante es lo que no tiene Argentina, ¿no? Digamos, capaz acá tenemos tres opiniones diferentes, pero no nos agarramos a fierrazo, ni yo te empujo cuando salí yo te empujo, vos me empujas a mí. Y en Argentina parece que ponerse de acuerdo en un tema tan importante es casi imposible. Bueno, lo que vos decías en los diferentes tweets, ¿no? Algunos alabando increíblemente a Videla, pero además con mucha sarna sobre el otro, ¿no? Con mucho odio sobre el otro. La verdad que uno dice, pero viejo, paren un poco la mano. Por eso, viste, o sea, primero, bueno, resaltarlo a Esteban, porque dentro de lo que es el Congreso está, digamos, una calidad superior, por decirlo de alguna manera, porque escuchás a otro diputado y realmente muy pocos están a la altura de la situación. Pero bueno, viendo todo esto, ¿no es cierto? Creo que como vos también decías, como viste que hay que seguir buscando y metiendo el dedo para bueno, juzgar a uno, juzgar a otro, yo creo que es un poco, viste, es como que estamos en un divorcio. Entonces, ¿qué pasa? Llega un punto que, viste, parece que si no, el perro es mío. No, el perro a mí me lo regaló mi tío, entonces el perro es mío, y estamos ya en esa discusión. A mí me parece que llega un momento de decir, mirá, hay que cortar por lo sano, sabemos quiénes han sido, como él también lo dijo, quiénes han sido los terroristas, quiénes han sido los milicos, las barbaridades que se cometieron, el genocidio, todo eso, pero es un momento de decir, mirá, bárbaro, firmemos digamos la separación de bienes de una vez, porque si no vamos a seguir. A mí me tocó, viste, yo tuve un divorcio sumamente complicado y perdí, digamos, millones de billetes verdes, hasta que llegó un día que dijimos, mirá, vos tenés razón, yo tengo razón, nos sentamos con los 4 chicos y dijimos, mirá, cortemos por lo sano y digamos, bueno, empecemos qué es lo que nos queda y empecemos a recuperar, porque cuando nos dimos cuenta, viste como la guerra de los Roses, cuando teníamos empresas, propiedades, campos, cuando nos dimos cuenta que en la pelea lo único que logramos fue perder todo y nos quedaba un cachito, y bueno, y ahí empezamos nosotros para no perder lo que nos quedaba. Y yo asimilo eso, digamos, como un genérico, porque la verdad soy un ejemplo para todos, yo incluso para los divorcios complicados, lo pongo como creo que hay que sentarse, saber lo que se perdió, saber lo que perdemos, pero también tenemos que ver no solo lo que vamos a ganar, sino lo que vamos a recuperar y lo que vamos a poder crecer. Eso es el mensaje que a mí me gustaría dar. Yo sé que él está muy metido en el tema y dice, no, hay que seguir y ir a buscar al otro, que sin duda lo tenés que hacer. Pero eso no quiere decir que nos tenemos que sentar con otro que piense diferente, como vos dijiste, y no tener que agarrar una trompada, sino decir, bueno, mirá, cómo salimos y cómo recuperamos todo lo que perdimos. Capaz está bueno lo que vos decís, decir, bueno, terminemos con este tema, pero impartiendo justicia en todos los sectores, ¿no? Y una vez que la justicia se expide, el tema está concluido. Y bueno, seguimos para adelante. Sí, igual un tema para charlarlo en otro momento, digo, por el tiempo, pues desgraciadamente la justicia argentina deja mucho que desear, ¿no? Es un tema. Bueno, es un tema. Bueno, la justicia es un temón. Es para charlarlo. Es el único poder que no se modernizó. No sé si tenemos, Serena, tenemos al aire a Jorge Di Giorno, que fue diputado en 2 oportunidades. Es escritor, es presidente del Partido de las Ciudades. Jorge, ¿cómo estás? Osvaldo Paterno te habla. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo les va a ustedes? Un gran saludo a toda la mesa. Bueno, gracias. Jorge, bueno, en una fecha particular, 24 de marzo, la primera pregunta es, ¿qué es lo que usted estaba haciendo el 24 de marzo del 76?
El 24 de marzo del 76 estaba en la facultad, en Ciencias Económicas. En ese momento veníamos de sufrir momentos complicados en la universidad. Estábamos saliendo de la intervención de Otalagano, que en ese momento era la extrema derecha dirigiendo la universidad, y ahí es donde nos tocó participar de lo que fue una suerte de resistencia mínima a lo que fue el golpe de Estado y después aceptar lo que había sucedido, ¿no? Y más allá de eso, sufrir, por supuesto, toda la persecución y todo lo que significó y lo que significaron los años de dictadura. Para usted, estábamos discutiendo en la mesa y lo discutimos con todos los entrevistados de hoy, el prólogo que se hizo del informe Sábato, que Sábato hablaba de la teoría de los dos demonios, y estábamos discutiendo eso, ¿no? Y tenemos opiniones divergentes en que sí era válida la teoría de los dos demonios, y personas y dirigentes políticos que han dicho que no, que de ninguna manera era válida, porque uno se trataba de terrorismo de Estado y el otro era, digamos, casi un crimen común. Particularmente yo no creo que sea común poner una bomba. No, me parece que no. Pero bueno, ¿cuál es la opinión que tiene usted? Pero lo cierto, y creo que eso además fue el objetivo en su momento del golpe de Estado, por supuesto que la teoría de los dos demonios es válida, pero no eran dos demonios en las mismas condiciones. Por un lado teníamos una izquierda organizada a través de sus agrupaciones terroristas, y por el otro lado teníamos la represión paraestatal. Cuando los militares se hacen cargo del gobierno, ya habían unos 6 meses antes, iniciado lo que llamaban el aniquilamiento del accionar subversivo, y a partir de allí institucionalizaron una forma de suprimir una clase dirigente. El objetivo no fue neutralizar a las organizaciones armadas, sino desmovilizar a la sociedad, que eran dos cosas distintas, para poder aplicar los planes económicos que después trajo Martínez de Oz, que con la clase dirigente movilizada no hubiera podido llevarse adelante. Si el país hubiera tenido, se discute la cantidad de desaparecidos, vamos a tomar los 8.000 casos que da el informe de la CONADEP. Si la Argentina hubiera tenido 8.000 cuadros militantes combativos de organizaciones terroristas, eso hubiera sido una guerra civil extraordinaria, porque es mucha cantidad. Los cuadros armados de las organizaciones terroristas en este momento no llegaban ni a 1.000 por lo que significaba la realización de este tipo de atentados. Y el accionar del ejército se dedicó a perseguir dirigentes estudiantiles, dirigentes intelectuales, escritores, periodistas, actores, o sea, gente que no estaba en las organizaciones, pero que pensaba diferente, pensaba de otra manera el futuro de nuestro país. Puedo, sí. No, o sea que hoy también estuve en otra entrevista donde el entrevistado decía que ya básicamente el ERP y todo eso ya en Tucumán habían sido casi exterminados y las grandes dirigencias ya se habían ido fuera del país, y que lo que se hizo fue justamente eso, ¿no? Una persecución a la militancia política, sindical, estudiantil, nada que ver contra, digamos, el terrorismo. O sea, no fue contra el terrorismo, porque básicamente ya se había terminado, se había con la guerra con el combate en Tucumán, sobre todo, el ERP ya estaba totalmente vaciado, o sea, no quedaba nada. Exactamente, y eso es lo que sucedía. Por eso no debió hacerse el golpe de Estado. Piensen que ese golpe de Estado se hace 6 meses antes de un proceso eleccionario. O sea, sí, hubiéramos durado 6 meses más y hubiéramos ido a elecciones y hubiera cambiado nuestro país, porque en ese momento la clase política y algunos de los dirigentes políticos estaban asumiendo con adultez el fin de una etapa del peronismo y el inicio de algo totalmente nuevo. Y los militares, al castrar la sociedad dirigencial de la manera que lo hicieron, tan brutal, tan cruda, tan criminal, lo que provocaron fue una desmovilización que les sirvió esos 7 años para destruir nuestra sociedad y para llevar adelante todo lo que ellos quisieron hacer, con total impunidad. Claro. ¿Cuánto fue de responsabilidad de Estados Unidos para ese golpe? Bueno, a mí me cuesta mucho comparar tiempos, ¿no?
pero el Estados Unidos de esa época no es el Estados Unidos de ahora, estamos viviendo momentos históricos totalmente distintos. El Estados Unidos de esa época actuaba en un mundo en donde había dos sistemas políticos y dos sistemas económicos confrontando: el socialismo y el capitalismo, el comunismo y la democracia representativa. Eran dos sistemas que vivían en confrontación. Y allí es donde nosotros, desde las organizaciones de izquierda, tratábamos de jugar un papel. Algunos sectores alimentados por el capitalismo de Estado soviético y otros alimentados por Estados Unidos, que era lo que se consideraba en ese momento la derecha nacional. Entonces, tuvo injerencia, sí, pero los dos tuvieron injerencia, tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha. Las armas las proveía Rusia, había contacto directo con Cuba, los dineros de los secuestros se guardaban en Cuba, o sea, había toda una organización de los dos lados y nosotros estábamos en esa confrontación. Por eso es que Perón plantea el hecho de la tercera posición. La tercera posición peronista tenía mucho que ver con el mundo de esa época. No es lo que sucede ahora. Hoy el mundo ha dejado de ser bipolar, no existe confrontación de sistema. Hoy estamos en un mundo unipolar, como digo yo siempre, ahora somos todos capitalistas. Ahora, ¿desaparecieron las izquierdas y las derechas? No, no desaparecieron. Lo que hay es un nuevo esquema de izquierdas y derechas. Tenemos la nueva derecha, que es el capitalismo frío de los números, donde 1 más 1 es 2 y no importa cuántos se mueran en el camino, lo que hoy nosotros vemos desde el gobierno nacional. Y por el otro lado, tenemos la nueva izquierda, que es el capitalismo con sensibilidad social. 1 más 1 es 2, pero fijémonos que no quede nadie afuera, que no quede nadie en el camino, que haya una contención social. Y hoy la lucha política se da en ese terreno. Y eso es lo que le baja el nivel de violencia, porque no estamos en confrontación de sistema, sino en garantizar que el sistema asista a la mayor cantidad de personas posibles. Usted antes mencionó un dato histórico, que es el golpe a 6 o 7 meses de las elecciones. La pregunta es, ¿qué falló en la dirigencia, qué falló en la sociedad, qué falló en los sindicatos, en los gremios, como para no llegar a las elecciones en 1976? No, ahí hubo una planificación determinada. Siempre los golpes de Estado han venido encadenados. Tuvimos el golpe de Estado en Uruguay, tuvimos el golpe de Estado en Chile y después llegó el golpe de Estado a la Argentina. Hubo un intento de golpe de Estado en Brasil, en distintos países se fue dando este sistema, que fue una planificación que se hizo desde las escuelas de las Américas en Panamá y que se fue bajando a los sectores castrenses educados en lo que era la confrontación al comunismo. Porque lo que buscaban ellos era una confrontación, evitar que se instalara el comunismo en América del Sur, como les había pasado en Cuba, que se les había escapado en ese momento, no pudieron neutralizarlo, lo tuvieron que bloquear y no querían que eso sucediera en el sur de nuestro país. Pero era una confrontación entre Rusia y Estados Unidos. Nosotros estábamos en el medio, nosotros fuimos el campo de batalla. Ahora, yo le pregunto a usted y a la mesa, y ustedes debaten. Yo digo, en una Argentina con el 2.4 de pobreza, con una participación de la masa trabajadora casi en el 50%, 48.5% del PBI, ¿quién podría llegar a pensar que el socialismo podía prender en la sociedad? Yo dejo la pregunta y ustedes debaten. A ver, yo fui uno de esos jóvenes que en la década del 70 militó en la izquierda, en lo que se llamaba la izquierda revolucionaria. Y nosotros habíamos comprado ese discurso de sentirnos los liberadores de la patria. Todos nosotros nos sentíamos San Martín. Eran las luchas por la liberación nacional. Y había un concepto que se había hecho nuestro, que era el concepto de la vanguardia iluminada. Es decir, la sociedad no nos entiende ahora, pero tenemos que producir el cambio por la violencia para tomar el poder y que después los beneficios de esa toma del poder hagan que la gente nos acompañe. Ese concepto de vanguardia iluminada fue una trampa en ese momento, en la que muchos de nosotros caímos. Yo hago mi autocrítica en ese sentido. Claro, porque yo digo, a ver, si el 50% de los trabajadores participan del PBI, ¿cómo usted me convence a mí de los beneficios
de una revolución de izquierda, de derecha o de cualquier revolución. Si yo estoy bien. Bueno, lo que pasa es que veníamos de un escenario de exclusión. Pensemos que una gran parte de la sociedad, desde el 55 hasta el 73, había estado excluida de la vida política. Y en realidad gran parte de las movilizaciones se producían para exigir la participación. Incluso cuando con candidatos títeres habían ganado elecciones, esas elecciones habían sido anuladas porque las ganaba un partido que estaba prohibido. Estaba prohibido decir Perón, etcétera, etcétera. Entonces eso justificaba estas reacciones. Más cuando teníamos gremios, porque usted ha planteado la parte gremial, cuando teníamos gremios que se habían ido adaptando durante 16 años a suplir la parte social que quedó afuera después de la elección, de la revolución del 55 y la derogación de la Constitución del 52, del 49. Entonces, ante ese escenario, el poder que adquirieron las organizaciones gremiales fue monstruoso y fueron un instrumento de la pelea política para que el peronismo pudiera acceder a participar en las elecciones, y después una pelea política para evitar también, antes del golpe de Estado, que la izquierda avanzara sobre la sociedad, poniéndole un freno desde los gremios. Le pido, porque el tiempo se está acabando el tiempo, pero yo le quiero hacer una pregunta. Ya vamos a seguir hablando en otro programa. La participación ciudadana bajó al 67% del padrón. Uh-huh. ¿Qué nos indica eso, brevemente? Muy breve, y acabo de escribir un libro sobre eso que se llama El Contrato Urbano. Lo que está en crisis es la sociedad que hace 200 años definieron a través del contrato social Juan Jacobo Rousseau y Montesquieu, a través de la instalación del sistema de poderes y la sociedad representativa, que estaba hecho para un mundo donde el 90% de la población vivía aislada en el campo y solo el 10% vivía concentrada en algún tipo de centros urbanos. Hoy la representación es lo que está en crisis, el sistema representativo, que es un instrumento de la democracia, y eso está hoy en crisis. ¿Por qué? Porque la gente está hiperconectada, no necesita esperar 2 años para tomar decisiones y votar, y el sistema propiamente no le está dando respuestas. Claro. Al no darle respuestas, lo que tenemos que rediscutir es nuestro contrato urbano. En la Argentina, el 90% de la población ya vive en ciudades, hiperconectados, garantizándonos el acceso a los medios tecnológicos y a los medios de comunicación en forma permanente. En el mundo, en este momento, el 70% de la población vive en las ciudades del mundo, es decir, 5.000 millones de personas viven en el 4% de la superficie del planeta, algo increíble pensado hace 200 años. Esta crisis de representación que vivimos nosotros también la están viviendo el resto de los países, Europa, Estados Unidos, todos, porque justamente es el sistema el que está crujiendo y va a surgir uno nuevo. Pero ese es el privilegio que tenemos nosotros de ser la generación que puede producir ese cambio para los próximos 200 años de evolución de la humanidad. Jorge, le agradezco mucho. Supongo que Bernardo un placer escucharlo. Y seguramente lo volveremos a molestar otro martes de 18 a 20 para seguir hablando de política y ver cómo podemos acomodar, cómo podemos hacer para acomodar este bendito país. Bueno. Jorge, muchas gracias. Paterno, a sus órdenes, muchísimas gracias por permitirme llegar a su audiencia. Bueno, gracias a usted. Bueno, llegamos al final del programa. Yo les quiero agradecer a José Luis que vino dañado, digamos. Que vino dañado, y a vos ni hablar que te viniste desde allá para estar con nosotros. Desde allá atravesaste todo creo que hicimos un buen programa. Creo que la gente se ha llevado opiniones diferentes. Sí, totalmente. Y me parece que eso es lo que vale, y que después la gente internamente debata. Enriquecernos con el pensamiento del otro, ¿no? Eso es lo importante. Eso es lo importante, chicos. Muchas gracias por haber estado hoy. Vamos a saludar a la audiencia. Y acordate, si no te comprometes con el bien, terminarás comprometiéndote con el mal. Chao, nos vemos el martes. El martes.